Buenas tardes con todos. Mi nombre es Alma Vera. Soy especialista en innovación con datos abiertos de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Estamos muy contentos de que ustedes pues se unan a esta nuestra última sesión de hoy de este programa de capacitaciones de reconocimiento internacional de datos abiertos. Cuéntenme, por favor, desde dónde se están conectando. Ya he ido leyendo algunos de ustedes, desde Villa El Salvador, la Municipalidad Distrital de Guaya. Bueno, los estoy viendo en varias sesiones. ¿Cómo están? El Callao, desde San Ramón de Chanchamayo. Muy bien, desde Lima, Ica, Arequipa, bueno, tenemos de muchas provincias, está muy lindo. Desde Jesús María, muy bien, Huancayo, Trujillo, a ver, desde Yonán, Cajamarca. Bueno, recuerden que este reconocimiento internacional de datos abiertos 2024 ya pueden ir solicitando su asesoría técnica personalizada. Por favor, Andrea, pon ahí en los comentarios nuestros correos, el tuyo y el mío, para que nos puedas escribir y nosotros poder coordinar con ustedes y agendar la primera reunión de esta asesoría técnica personalizada. Bueno, también nos están escribiendo desde Miraflores, desde Magdalena, Los Olivos, desde Ser Post. ¿Qué tal? Recuerden que el sector público, sector privado y sector público pueden participar de este reconocimiento. Desde el Instituto Arauz Pinto de Lima, de San Miguel, desde la Universidad Federico Villarreal, muy bien, desde la Municipalidad de Ate. Y bueno, el día de hoy quiero también presentarles a ustedes a dos de mis compañeros que me han estado acompañando en todas estas sesiones. Ellos son Andrea Guacho, y ya con algunos de ustedes, ella ha hablado con ustedes, y Diego García. Ahí sí prenden su cámara, por favor. Y pues, Andreita, Diego, a ver si nos dan algunas palabras cortitas. Bueno, muy feliz de estar con ustedes en nuestra última sesión del programa de reconocimiento. Hoy culmina una etapa intensa hacia la promoción de los datos. Nada, hemos explorado herramientas y estrategias necesarias para impulsar la apertura de datos, gracias también a la colaboración invaluable de nuestros aliados estratégicos como EA, ILDA, Amazon, Google, Oracle, Microsoft. Y recuerden, como indicó ayer Pedro, que el verdadero impacto de nuestros esfuerzos radica en la aplicación práctica de lo aprendido. Seguimos en contacto. Gracias, Andreita, Diego. Sí, ¿qué tal? Bueno, primero comenzando con los saludos que han llegado también desde Facebook a la Municipalidad Distrital de Cáceres y la Municipalidad Provincial de Paucartambo también están haciéndose presentes por ese canal. Y no hay mucho más que agregar de lo que ha dicho Andrea, solo ha sido con estas 8 sesiones en las que nos han estado acompañando. Agradecemos todo su tiempo, toda su dedicación, sus ganas también de poder seguir avanzando y seguir aprendiendo. Y lo que dijo Andrea, y suscribo, que lo más importante es que ustedes puedan poner en práctica todo lo que están aprendiendo, ¿no? O sea, es importante que practiquen aquello que están escuchando el día de hoy, porque una cosa es escucharlo, pero realmente aprenderlo es cuando lo empiezan a hacer, ¿no? Y cuando ya saben que ustedes saben algo, es cuando pueden enseñarlo. Así que ambas cosas pueden ir practicándolos. Y nada, muchísimas gracias por haber estado con estas 8 sesiones junto a nosotros. Buenísimo, me encantó. Gracias por sus palabras, Andreita, Diego, gracias. Los tres trabajamos en el mismo equipo, en el Laboratorio de Gobierno de Transformación Digital, y totalmente de acuerdo. Cuando uno hace las cosas, dice que aprendemos el 85% de todo lo que hemos aprendido. Así que ahí, para redondear el dato, perfecto. Bueno, entonces voy a ir compartiendo mi pantalla. Por favor, a ver si me... A ver, si me confirman de que se está viendo. Sí se ve, Sí, Alma. perfecto. Entonces, bueno,
Como saben, este programa de capacitaciones viene gracias a nuestra alianza con ILDA, OEA, Google, Amazon Web Service, Oracle y Microsoft. ¿Cómo nace este diseño de este programa de capacitaciones? Nace en base al ciclo del valor de los datos gubernamentales. De color amarillo han sido todas nuestras sesiones que tienen que ver hasta la publicación de datos abiertos, y en color verde el uso de estos datos abiertos. Y en color azul, pues los temas en general que abarcan todo el ciclo. Y este es nuestro, este es nuestro programa de todas las sesiones. Acá están las 8 sesiones. Y también tenemos, pues, de que ya hemos hecho estas 7 sesiones. El día de hoy estamos cerrando con broche de oro, con una sesión espectacular. Y esta sesión es inteligencia artificial en el sector público. Ahora, recuerden que para ganar la constancia de participación de este programa de capacitaciones, pueden hacerlo de 2 formas. La primera es habiendo asistido a 7 de las 8 sesiones y haber registrado en el link de asistencias su nombre, ¿no? La otra forma, y es que muchos nos han pedido de que se habían enterado después o no pudieron registrar su asistencia, pues verse todos estos videos, estos 8 videos, luego van a rendir ustedes un examen, se nos sacan una nota de 14 como mínimo y ya se ganaron su constancia de participación. Importantísimo porque también me ha estado llegando algunos WhatsApps y algunos correos preguntando, Alma, ¿cuándo me envían el examen? Entonces, primero se tienen que asegurar de que estén inscritos en el programa de capacitaciones. Ahí, por favor, pongan el link. Y la otra forma es, ustedes están asistiendo el día de hoy, bueno, esperan a que se registren en el link de asistencias y nosotros ya tenemos su correo electrónico. El examen va a ser personalizado, así que a fin de mes estén atentos. O sea, hoy día estamos cerrando esta sesión de capacitaciones. Todos estos días hasta fin de mes van a tener plazo para que ustedes puedan ver los videos con tranquilidad, los 8 videos, y vamos a estar enviándoles a fin de mes este examen a sus correos electrónicos. Ahora sí, empezamos con nuestra sesión de inteligencia artificial en el sector público. Y esto viene gracias a ILDA. Y les cuento que estuve investigando un poco de los casos de uso de inteligencia artificial en Latinoamérica y habían varios, pero hay uno que me gustó muchísimo y esto lo hago como una breve introducción a lo que nos va a contar hoy, el día de hoy, Gloria. Este es un caso de uso que se llama Prometea. El proyecto Prometea en Argentina fue desarrollado por el Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires y la Facultad de Derecho de la Universidad de la UBA. ¿Qué hacía este Prometea? Es un sistema de inteligencia artificial que agiliza los procesos judiciales y burocráticos, ¿no? Utiliza herramientas de inteligencia artificial. ¿Se acuerdan la sesión que tuvimos con Google? Bueno, utiliza Machine Learning, aprendizaje automático y la clusterización, es decir, no supervisado. Y además, ¿no? Sirve para asistir y automatizar la preparación de dictámenes judiciales. Es decir, este algoritmo no es un algoritmo de caja negra, porque es auditable, revisable, y cualquier ciudadano, pues en Argentina puede revisar cómo han hecho este código de esta priorización, de este Prometea. Y me encantaron los resultados, porque uno cuando implementa en su institución inteligencia artificial tiene que ver, oye, ¿y esto funcionó o no funcionó? Y me encantan los resultados aquí porque dice que les ha ayudado a reducir de 90 minutos a 1 minuto, ¿no? Para la resolución de un pliego de contrataciones. Han pasado de que les tomaba un proceso de 167 días a 38 días para procesos de requerimiento a juicio. Han pasado de 190 días a 42 días para todos los temas de amparos habitacionales, ¿no? Con citación de terceros. Entonces, estamos hablando de acá que antes tomaban como más de medio año hacer algún tipo de trámite o medio año y ahora lo están haciendo cerca de un mes, un poquito más, ¿no? Entonces, dice que esta ganancia ha permitido que los empleados y los funcionarios públicos de esta institución
que están dedicados a realizar las tareas automatizadas pudieran dedicar más tiempo a aquellos casos más complejos que requieren un análisis más profundo, mejorando la calidad de sus dictámenes en estos casos específicos. Y yo quiero presentarles a Gloria Guerrero. Ustedes seguramente ya la conocen. Venimos con Hilda por tercer año consecutivo en esta alianza estratégica. Gloria es maestra en políticas públicas por la Hertie School of Governance en Berlín. En los últimos 10 años ha trabajado en proyectos de tecnología, gobierno abierto e innovación en países como México, Reino Unido, Alemania, Brasil, para fortalecer la democracia y proteger el espacio cívico. Se ha especializado en fortalecer iniciativas cívicas para cambiar las dinámicas de poder y promover la inclusión y representación de voces tradicionalmente excluidas en América Latina. Actualmente es la directora ejecutiva de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, ILDA. Bienvenida, Gloria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias, Alma, y un gusto saludarles. Y también, una vez más, ¿no? Como reiterar nuestro agradecimiento y nuestra felicitación a la Secretaría por este concurso, porque, como decías, es el tercer año en el que estamos con ustedes y hemos visto cómo ha ido creciendo el interés, la participación, y la verdad también para nosotras desde Hilda es muy motivante ver cómo hay gobiernos que apuestan por esta agenda y cómo el involucramiento de las distintas dependencias, instituciones, ciudadanos, ciudadanas, es vital, ¿no? Para que estos temas tengan sentido. Mucho de lo que vamos a hablar hoy, y ya con el ejemplo que nos ponías, es entender un poco qué pasa cuando usamos inteligencia artificial en el sector público, no solo en el sector o en la parte como de posibilidades, como decíamos, ¿no? Reducir tiempo, ahorrar tiempo de los funcionarios, automatizar algunas tareas, pero también la responsabilidad que conlleva el implementar nuevas tecnologías en como sector, sobre todo en el sector público. Entonces yo ahora les voy a compartir pantalla para que podamos empezar la presentación y me voy a ir un poco como, quería también hacer como un pequeño viaje para que tengamos súper claro de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial. Entonces, nada más confírmenme que ahí ven mi pantalla completa. Estoy compartiendo y sí se ve todo. Sí, correcto, se ve. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, nada más como contarles para aquellos que no nos conocen, ILDA es una organización que trabaja de manera internacional desde una visión latinoamericana y para nosotros los datos tienen un carácter ético, político y humano. Los datos no son solamente la parte técnica, no son solo números, no son solo datasets, no son solo archivos de Excel o CSV, sino que representan también nuestra realidad y nosotras abonamos y trabajamos con distintos actores para que los datos sean una herramienta que permita más participación de la ciudadanía, pero también que la ciudadanía participe de una manera informada y que pueda ejercer sus derechos. Y la vinculación que tenemos con el tema de inteligencia artificial, pues es que tal cual los datos son el insumo que alimenta la inteligencia artificial. Entonces, también seguramente nos hacen escuchado una frase que ahora escuchamos mucho en el ecosistema de datos y es, la inteligencia artificial que desarrolles es tan buena como la calidad de los datos que tienes. Entonces voy a ir un poquito atrás y tal vez esto sea un poco técnico, pero creo que también es importante entender cuando hablamos de estas tecnologías a qué nos estamos refiriendo y sobre todo también perder el miedo, ¿no? Porque a veces cuando nos dicen, bueno, inteligencia artificial, no entendemos qué es ChatGPT, cuál es la diferencia entre ChatGPT y un bot o los bots, ¿no? Con los que interactuábamos en WhatsApp o que interactuábamos en las páginas cuando estábamos comprando algo, cómo ha ido evolucionando la inteligencia artificial. ¿Por qué? Lo mencionabas un poco, Alma, cuando decías, ¿no? Caja negra. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cajas negras? Y bueno, súper breve. O sea, la inteligencia artificial, tal cual, es como la simulación de la inteligencia humana mediante sistemas informáticos. Es esperar que las computadoras, que los sistemas computacionales tomen decisiones
como lo haría un humano. ¿Y esto qué implica, no? O sea, implica usar la tecnología para crear sistemas que puedan justo comprender, analizar, planificar y ejecutar tareas que comúnmente nosotros llamamos inteligencia para poder tomar decisiones. Es como esperar que los sistemas tecnológicos, las computadoras principalmente, puedan tomar decisiones basadas en inteligencia, pero esas decisiones están basadas en los datos que alimentan esos procesos. Entonces, hay distintos niveles y distintos tipos de inteligencia artificial y sin duda con los años han ido avanzando. Uno era el primero esto está desde los 60, 50, como estas grandes computadoras que lo que hacían era realizar una tarea única, ¿no? Una máquina diseñada para hacer solo una tarea. Después fuimos avanzando y tenemos inteligencia artificial general, que lo que busca es resolver una lista de tareas. Son igual una lista limitada, pero ya no es solo una, sino que tiene una lista de tareas y por lo tanto también puede aprender y resolver problemas. Tenemos modelos básicos, que son sistemas de inteligencia artificial que están entrenados con una gran cantidad de datos. Aquí hablamos ya de Big Data, que son estas como cantidades masivas de información y de datos, que lo que hace, y también estos modelos ya son como que pueden estar por ejemplo, para medir la calidad del aire, o tener una función específica, por ejemplo, en el sistema financiero, entender cuál es el mejor momento para invertir o para retirar inversiones. Tienen como una finalidad más específica, pero tienen una cantidad o un volumen de información muy, muy grande en la que basan sus decisiones y sus tareas. Y como la inteligencia artificial de frontera, que es ahora un poco hacia donde nos estamos dirigiendo y la expectativa del ecosistema es esto, ¿no? Como desarrollar nuevos enfoques de entrenamiento, también nuevas arquitecturas que permitan a la inteligencia artificial como ser autónoma, que permita que esa como inteligencia artificial, con base en toda la información que recopila, pueda incluso tomar decisiones que no están en esa data, pero que están basadas en esos datos. O sea, es como a donde nos dirigimos, como esa inteligencia artificial de frontera. Los sistemas de inteligencia artificial tienen 3 elementos que es muy importante también tenerlos en cuenta cuando empezamos en usar inteligencia artificial, sí o no, de qué se trata. Una son los algoritmos, que se habla mucho, ¿no? Como los algoritmos son las instrucciones que sigue el sistema, tal cual, para dar una respuesta. No es la lista de pasos que debe de llevar a cabo el sistema para llegar a una solución, para llegar a una decisión o llegar a la tarea que tiene que ejecutar. Los datos es la información que se usa para entrenar a esos algoritmos. Y la potencia computacional es la capacidad de la infraestructura, ahí como el hardware, tal cual, los chips, los cables, la capacidad de almacenamiento de información. También hay modelos de inteligencia artificial que tienen una cantidad enorme de datos, por lo tanto necesitan una capacidad de análisis muy grande, que esto implica un hardware o data centers así masivos que pueden ser del tamaño de fábricas completas o incluso de ciudades, ¿no? Como ahora también se habla mucho de las ciudades, robot, que es donde están como todos los data centers, y el espacio físico que también ocupa esa tecnología es importante, porque no vive en la nube. También la nube termina siendo o viviendo almacenada en un lugar físico, y eso tiene que ver con la potencia computacional y como con todo el hardware que permite que la inteligencia artificial hoy funcione. Entonces, para mí, si lo ponemos, es como tal cual, ¿no? El algoritmo es la receta, los datos son los ingredientes con los que hacemos esa receta y la potencia computacional tal cual es como la capacidad de nuestro hornito o de nuestra estufa para cocinar ese pastel. Entonces, si lo ponemos como en términos básicos y como muy ejemplo de la vida diaria, se podría como decir así. Esto es importante y esta imagen la he usado en muchas de mis presentaciones porque creo que ejemplifica perfectamente esta idea, ¿no? De cuáles son los ingredientes que le estamos dando al robot o a la máquina para que tome decisiones. Y también es como aquí el dibujito, ¿no? Es muy ilustrativo. O sea, el robot dice, bueno, ¿qué está haciendo esta persona? Yo te ayudo, lo voy a automatizar y solo replica lo que él está haciendo, que son estas bolitas de papel, ¿no? Es como se explica solo el dibujo, pero es esto, como entender que los inputs o lo que le metamos a la inteligencia artificial, a los algoritmos, pues va a estar directamente relacionado al resultado que nos va a dar ese algoritmo o esa inteligencia artificial. Entonces, es como este dibujito lo uso mucho porque creo que es bastante, explica la idea.
Antes de entrar como al tema, ya más ejemplos de pensar en el uso de la inteligencia artificial en el gobierno o para el sector público, creo que también es importante poner en la mesa la relación que existe o el impacto que tiene la inteligencia artificial en los temas de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el Estado tiene también, ¿no? Esta como responsabilidad de proteger. En los estados democráticos también hay un compromiso con la transparencia, con la rendición de cuentas, con el respeto a los derechos de los ciudadanos. Y cuando pensamos en automatizar, en digitalizar, esto es algo que no puede ir como separado. La tecnología, y en este caso la inteligencia artificial, como otras tecnologías en su momento, presentan oportunidades justamente para resolver problemas públicos, para mejorar procesos, pero también nos presentan desafíos respecto a los derechos humanos y a la representación de distintas comunidades en esas tecnologías. Y también es importante hablar y poner en la mesa de ese impacto diferenciado que tiene la tecnología, y en este caso la inteligencia artificial, para grupos que históricamente han sido excluidos o han sido marginados o no han sido como tomados en cuenta, como son mujeres, las comunidades de diversidades sexuales, grupos afrodescendientes, comunidades indígenas. Entonces también tenemos que pensar que al momento en que se desarrollan estas herramientas, qué tipo de riesgos o sesgos pueden traer que puedan afectar a estas comunidades, ¿no? Y aquí un ejemplo, nada más para que se den idea. Hace algunos años, los primeros modelos de inteligencia artificial que se usaron en el Poder Judicial en Estados Unidos para automatizar o para justo eficientar el tiempo de los jueces que daban las sentencias, podían usar un algoritmo en el que se cargaba la información del acusado, los datos, etcétera, y les daba una recomendación de sentencia. Cuando se dieron cuenta, el algoritmo estaba replicando sesgos raciales muy marcados esto era en Estados Unidos, en el cual el algoritmo daba sentencias más altas para las personas latinas y para las personas afrodescendientes. Lo que hacía era ver el histórico del tipo de sentencias que estos jueces habían hecho y históricamente se les daba sentencias más altas de pena de cárcel de más tiempo, penas más altas, a estas dos comunidades que han sido pues históricamente muy discriminadas. Entonces también tenemos que pensar, ¿no? Que si la inteligencia artificial no la vigilamos o no monitoreamos qué tipo de información o basada en qué tipo de información está tomando sus decisiones, pues también puede como replicar los mismos errores humanos o incluso hacerlos como más macro. Entonces, solo un pequeño ejemplo. También nos trata de tenerle miedo a la inteligencia artificial y tampoco les cuento este ejemplo para que dudemos de toda inteligencia artificial y que ya no le tengamos como ganas de experimentar o que dudemos de ella todo el tiempo, pero sí es importante que cuando hacemos este como balance de oportunidades y riesgos, abordemos las dos cosas, ¿no? Sin duda la inteligencia artificial es una tecnología revolucionaria que está impactando todos los sectores de la vida de las personas, ¿no? Para bien, para mal, o sea, la inteligencia artificial como que también llegó para quedarse, o sea, no es una tecnología que vaya a pasar de moda, al contrario, entre más sofisticados sean los sistemas, pues mayor usos se le va a poder dar y también va a ser más accesible como con el caso de ChatGPT, que hoy casi cualquier persona con acceso a Internet puede entrar a ChatGPT, a la versión gratuita, y puede ahí preguntarle y empezar a jugar con la herramienta. Entonces, en el tema de oportunidades, tiene claro que abre una posibilidad de crecimiento económico enorme por un poco los mismos ejemplos, ¿no? La reducción de tiempos, el aprovechamiento de recursos, las posibilidades de innovación, de crear nuevos modelos de negocio, etcétera, etcétera. Entonces ahí nos abre una posibilidad de crecimiento también en la región, ¿no? Pensar esto cómo puede ayudarnos a cerrar brechas de desigualdades, etcétera. También ha resultado ser una herramienta muy útil e interesante para explorar caminos y modelos para mitigar el cambio climático, ¿no? Que justamente reducción de contaminantes, monitoreo de temperatura de la tierra, calidad del agua, o incluso análisis súper técnicos de qué tipo de bacterias contaminan el agua en el océano, a los océanos, por lo tanto, cómo se podrían como atacar esos contaminantes o esas bacterias. En fin, abre como una gama, un abanico enorme para explorar esa intersección de la ciencia con la inteligencia artificial que nos puede ayudar a combatir uno de los, bueno, problemas globales que estamos viviendo hoy, casi todos, ¿no? Con sequías, calores extremos, etcétera. Entonces, por ahí es una herramienta que promete mucho
También en el tema de los servicios médicos y en el campo de la medicina, también la inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta muy útil para doctores, doctoras que están como haciendo pronósticos de enfermedades, análisis, prevención, atención de casos graves. Entonces también el campo de la medicina nos abre muchas posibilidades. Y también como una herramienta que puede ayudar a mejorar la distribución de ciertos recursos, ¿no? También a la capacidad de la inteligencia artificial de analizar grandes volúmenes y esto como idea de Big Data, también nos puede ayudar a identificar dónde los recursos están siendo no aprovechados o simplemente dónde los recursos se pueden distribuir de una mejor manera. Así que también por ahí nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. En la parte de los riesgos, así como cada uno de estos 4 pilares o 4 campos, también tenemos acá 4 posibles riesgos, ¿no? Que puede ser este tema de la disrupción económica, que es todo este tema de, bueno, ¿quién va a tener la posibilidad de usar la inteligencia artificial para crecimiento económico? Tal vez haya empleos que van a ser más solicitados o algunas profesiones que son menos solicitadas, cómo esto lo impactamos con la educación. También la privacidad y la discriminación, ¿no? Un poco lo que les comentaba, si la inteligencia artificial está basada en datos, bueno, ¿qué datos en el campo, por ejemplo, de la medicina? Bueno, si tiene toda nuestra información, ¿con quién se comparte esa información? ¿Quién tiene acceso? ¿Son las aseguradoras? ¿Son solamente los médicos? ¿Son los hospitales? Que no, también evitar que al tener cierta información sensible, privada y personal, pues bueno, que no sea eso motivo de discriminación en ningún espacio. También con la facilidad que hoy se puede generar contenido y un poco esto de las deepfakes, las noticias falsas, videos, ¿no? Que ya tal cual, esos son las deepfakes, ¿no? Como estos videos de políticos, de personalidades que parece que dicen algo, pero ellos nunca lo dijeron, porque es muy fácil hoy generar contenido digital y la inteligencia artificial pues cada vez lo está haciendo más sencillo y más accesible. Por lo tanto, también ahí pone en amenaza el debate público porque también cada vez va a ser más difícil discernir de lo que veamos en Internet, ¿no? Si esto es verdadero o falso, si es un medio oficial, si es una cuenta de fake news, si me lo mandó mi prima vecina y le creo o no le creo. Entonces eso sin duda está poniendo un reto. Y también la pérdida de control, ¿no? O sea, la pérdida de control respecto a que estas tecnologías avanzan muy rápido y pensar que si no sabemos cuál es la información que está alimentando esas decisiones o que está en la que están basados sus algoritmos, pues también es muy difícil identificar después dónde están los errores. Entonces va a ser muy complicado también confiar ciegamente y que nos digan que la respuesta ante situaciones de injusticia o ante situaciones en las que hay errores, nos digan, bueno, es que fue el algoritmo y no sabemos dónde está el error o por qué tomó la decisión que tomó. Entonces también eso es algo para monitorear. Y esto es importante porque hay estructuras que replican las inequidades y los datos tienen un rol súper importante en que eso suceda o no suceda. Sin duda, como les decía, los datos son el alimento de los algoritmos, ¿no? Son el alimento de la inteligencia artificial. Y los datos que usamos para entrenar a estos algoritmos o a estos sistemas, tal cual pueden reflejar sesgos sociales preexistentes, perpetuar ciertas desigualdades, pero también pensar que si hay datos que de manera histórica se recolectaron de cierta manera, tal vez no visibilizando a ciertas comunidades, no tomando en cuenta ciertas características de cierto país o cierta comunidad, pues esos datos también están incompletos y van a tener resultados incompletos. Entonces, un poco, eso es a lo que llamamos los sesgos, ¿no? El sesgo algorítmico, que es cuando los algoritmos pueden heredar y replicar y sobre todo automatizan los sesgos sociales preexistentes, ya que los datos con los que fueron entrenados estaban diseñados de esa manera. Entonces, como acá la imagen, ¿no? O sea, la punta del iceberg es sí el error estadístico, el error computacional, pero sin duda eso también está basado en nuestros sesgos humanos y esos sesgos también son sistémicos. Entonces, es importante que no perdamos la conexión de la tecnología con lo que somos como sociedades, porque al final del día la tecnología no es neutral, la tecnología también refleja muchos de nuestros valores, muchos de nuestras creencias, muchas de las posibilidades que tenemos de innovar, pero no debemos de como olvidarnos que al final del día también son seres humanos los que están diseñando esas tecnologías.
Y esto también se puede reflejar en los prejuicios, ¿no? Esos prejuicios que existen en nuestras sociedades, pero que ahora las hacemos código, las hacemos algoritmo y pues al final es muy difícil después debatirle a una computadora o debatirle a un sistema, pero también tenemos que recordar que esos sistemas, hay personas que diseñaron esas tecnologías y que tomaron ciertas decisiones para que el código o el algoritmo tomara información de ciertos lugares o cierto tipo de información. Entonces, también cuando pensemos en inteligencia artificial y sobre todo para el uso público, tenemos que tener en la mesa cómo vamos a abordar los posibles casos o las sí, posibles excepciones que puede haber en temas de exclusión, violencias, discriminación, etcétera. Entonces, no evitar sofisticar o evitar digitalizar, automatizar problemas previos. Y un poco, nada más como para ir como encaminándonos ya a otros, a casos más específicos. También esto, ¿no? Como el sector privado y el rol que tienen las grandes empresas tecnológicas, ya que tienen una capacidad masiva, mucho más que los estados, para extraer y para analizar datos de sus usuarios, y esto también a veces lleva pues a concentraciones de poder porque obviamente tienen mejores tecnologías, una capacidad mucho más como más rápida de reaccionar a la evolución de la tecnología y al análisis masivo de nuestros datos para distintos objetivos o distintos como metas, ya sea publicidad, marketing, venta de productos, pero bueno, también todo el tema de perfilamiento racial o incluso posicionamiento de ciertas narrativas políticas, etcétera. Entonces también es como importante no olvidar la capacidad y el rol que tiene el sector privado y sobre todo estas grandes empresas tecnológicas a nivel global. Es importante mencionar, y más en América Latina, que bueno, el acceso a la tecnología es muy desigual, ¿no? Todavía tenemos una brecha digital grande en nuestra región. Y esto también implica que muchas comunidades, muchas poblaciones, poblados, van a estar excluidas del discurso de la inteligencia artificial, porque hoy si no tienen acceso a Internet, difícilmente van a poder beneficiarse de todas las posibilidades que abre la inteligencia artificial. Entonces también ahí es importante todo el tema de alfabetización, de inclusión, de educación digital y cómo también empezamos a generar desde el sector público más oportunidades laborales, pero también más oportunidades de capacitación en estos nuevos campos que se están abriendo de tecnología y cómo la educación también empieza a abordar esos temas. Cuando hablamos un poco de decir, bueno, ¿cómo fomentamos ecosistemas de tecnología que funcionen para el bien público y que estén alineados a los derechos humanos? Y tal vez un poco mi presentación empezó con más retos que propuestas, pero es posible, ¿no? Y es posible y creo que acá la respuesta es tener una perspectiva democrática de cómo vamos a gobernar esos datos y cómo vamos a organizar los grupos o los ecosistemas que van a ser los encargados de diseñar inteligencia artificial y sobre todo cuando esa inteligencia artificial está usando información pública o que busca beneficiar directamente a la ciudadanía o que tiene como también el reto de resolver problemas que históricamente hemos tenido conflictos y retos para resolver. Entonces, la gobernanza de datos es tal cual, es cómo gestionamos, manejamos los datos, cómo se toman decisiones sobre ellos, quién es el que toma las decisiones sobre esos datos, de qué se hace, qué no se hace, qué se publica, qué son los datos abiertos, por ejemplo. Entonces, son esos lineamientos, acuerdos, normas que rigen la gestión y el uso de los datos. Y para tener una gobernanza democrática de los datos, obviamente necesitamos instituciones y regulaciones que estén alineadas a los derechos humanos y a los principios democráticos. Y aquí es donde entra todo este tema de gobierno abierto, datos abiertos, transparencia, rendición de cuentas, monitoreo ciudadano. Y es esto, ¿no? Esos al final son valores muy importantes de la democracia que también tenemos que llevar a la práctica cuando hablamos de inteligencia artificial. En esta parte de rendición de cuentas, pues es necesario que cuando el Estado decide, por ejemplo, el caso que ponía Alma al principio de Argentina, pues es una inteligencia artificial o un proceso que tal cual no es auditable porque nos permite ver los datos con los que está siendo generado el algoritmo. Hay un histórico que también nos permite acceder al tipo de decisiones que está tomando el algoritmo, los beneficios. Entonces, esa parte también de transparencia de cómo está funcionando la tecnología o el sistema es muy importante. También
que esos sistemas, que estas nuevas inteligencias artificiales, pues tengan representación, que incorporen una perspectiva de género, una visión multisector, y que también representen la diversidad que representa a los países, porque todos nuestros países en América Latina, como el Perú, hay distintas comunidades, distintos tipos de ciudadanía, me refiero a que hay mucha diversidad en la sociedad. Entonces, también cómo hacemos que estas nuevas tecnologías también representen y le hagan justicia a esta diversidad de voces y de comunidades. Y que sean, en este sentido es eso, ¿no? Que sean representativas para todos, todas y todes. Pensando en cuáles son los principios como generales o las oportunidades que hay cuando hablamos de inteligencia artificial para el sector público, uno, sin duda, es la adopción de estos sistemas para trabajar con las empresas pequeñas, con las pequeñas y medianas empresas, ¿no? O sea, el sector privado pensando en que muchas del sector privado en nuestra región son pymes, ¿no? Pequeñas y medianas empresas que se pueden beneficiar con el uso de inteligencia artificial para mejorar su uso de recursos, su toma de decisiones, sus tiempos, la calidad de sus productos. Entonces ahí el Estado tiene una oportunidad enorme de invertir en inteligencia artificial que beneficia a este sector. También en la generación, ¿no? De principios generales, reglas, legislación que nos permita también un poco decir, bueno, desde una visión latinoamericana, cómo deberíamos de gobernar la inteligencia artificial o cuáles son los mínimos viables en cuestión de derechos, de legalidad, etcétera, que debe tener esta tecnología. Y no sé si algunos de ustedes sepan o han escuchado que, por ejemplo, ¿no? La Unión Europea fue de las primeras que publicó después de muchas negociaciones el acto, como el Acta de Inteligencia Artificial, donde también busca maneras de poder regular la tecnología sin limitar la innovación. Entonces, también eso es un gran reto para el Estado. Decir, bueno, estas tecnologías avanzan muy rápido, muchas veces no podemos hacer como la ley porque puede ser muy restrictiva y limitamos la innovación, pero tampoco podemos dejar que la innovación corra como sin control, porque muchas veces puede poner en riesgo los derechos humanos o la ética en la implementación de ciertas tecnologías. Entonces, también eso es súper importante. También la inversión, ¿no? En programas de investigación, la intersección de inteligencia artificial y ciencia, como les decía, inteligencia artificial y desarrollo social, combate al cambio climático. Y también en este campo se está haciendo mucho trabajo en, por ejemplo, la intersección entre inteligencia artificial y las metas de desarrollo sostenible de la ONU, ¿no? Cómo también nos puede ayudar a cumplir estas metas que nos hemos puesto como humanidad y cómo estos investigando en cuáles podrían ser buenas aplicaciones, donde puede haber resultados positivos. El desarrollo y la atracción de talento, ¿no? Tanto para gente que trabaje en el sector público, que se interese en el sector público, que tenga las habilidades, el conocimiento tecnológico de análisis de datos, de programadores, diseñadores, UX, que es como toda la experiencia de usuario. O sea, hay un campo enorme en el tema de las nuevas carreras que abre la inteligencia artificial, científicos computacionales, etcétera, que también es, bueno, cómo mantenemos a esa gente interesada en trabajar en el gobierno para que el gobierno también tenga capacidad de diseñar, de implementar y de entender estas nuevas tecnologías. Educación también, ¿no? En inteligencia artificial y sin duda este espacio, este curso y también, la verdad, nosotros nos gustaba en Hilda que fuera la última sesión porque creo que después de todo lo que han visto durante estas semanas es un poco el siguiente paso, ¿no? Desde qué son los datos abiertos hasta decir, bueno, cómo los datos y los datos abiertos tienen un rol en la discusión de inteligencia artificial y este tipo de capacitaciones también son súper importantes para ir fortaleciendo el conocimiento, el entendimiento, pero también como las cosas que nos va a permitir hacer la inteligencia artificial y que debemos de monitorear. Políticas también, ¿no? Que tenga políticas de inclusión y diversidad en el diseño de estas tecnologías, en la implementación. Eso es importante siempre monitorearlo. Y también una como de las grandes vertientes o de los grandes temas dentro de cuando hablamos de inteligencia artificial en el sector público es la transparencia algorítmica. O sea, cuando hablamos también de datos abiertos, tiene mucho que ver con transparencia, acceso a la información en el sentido más tradicional. Cuando hablamos de transparencia algorítmica, es tal cual, ¿no? Que nosotros como ciudadanos, ciudadanas, podamos acceder a la información que está alimentando a los algoritmos, que nos permita
como tal cual, ¿no? Hacer ese análisis, esa revisión para prevenir resultados injustos o arbitrarios, como los que les mencionaba al principio. Entonces, también una manera de poner en práctica la democracia y diseñar modelos de inteligencia artificial que estén alineados para beneficio público tiene que ver con que estos, otra vez, este término de cajas negras donde no sabemos qué es lo que está pasando, pues bueno, se evite. Y la transparencia algorítmica se puede garantizar a través de que, por ejemplo, el código, fuente el código del algoritmo, o sea, cómo está hecho la parte técnica, los ceros y unos, tal cual, sean accesibles, que código abierto, que podamos monitorear qué está haciendo, cómo se hizo, que también haya como un entendimiento de qué tipo de decisiones toman los algoritmos, etcétera, que se pueda auditar, ¿no? También las auditorías por parte de externos son importantes para saber que esto a través del tiempo se siga haciendo de la misma manera y sobre todo que se pueda explicar. O sea, más allá de lo técnico, de ver el código abierto, de ver los datos, que tal vez eso ya requiere un nivel de conocimiento técnico, pues un poquito más elevado y como un poquito más, como ustedes han estado en estas capacitaciones, también que se pueda explicar. O sea, el principio de la transparencia algorítmica es que la persona ciudadana entienda qué está haciendo el algoritmo. O sea, cuál es la serie de pasos que está siguiendo por las cuales tomó la decisión de ofrecer cierta beca, cierto programa social, darle un crédito financiero, por ejemplo, a una persona. ¿Cuáles fueron los elementos que le hicieron llegar a esa decisión? Y que lo podamos explicar de manera sencilla y de manera fácil para que cualquier persona lo pueda entender. Que esa es la parte más complicada. También cuando hablamos, nada más así como haciendo un resumen de lo que veíamos acá al principio, es eso, ¿no? El tema del sesgo, o sea, cuando hablamos de inteligencia artificial para el sector público, no podemos no considerar y evitar la parte del sesgo, que es como cuál es el origen y cómo se tratan los datos, y si hay posibles violaciones o riesgos para datos personales, por ejemplo. El tema de que estas tecnologías estén conectadas con la demanda y los contextos locales. Si yo como gobierno implemento un programa de inteligencia artificial que fue usado en otro país, donde, por ejemplo, hacer pronósticos sobre agricultura con unos climas donde hay nieve y durante 6 meses del año y los contextos locales tienen que ver con que en otras regiones nunca hay nieve en la zona donde se quiere implementar esto, pues no tiene sentido. Y eso es un ejemplo como muy bobo, porque hay cosas mucho más complejas, ¿no? Tal vez sociedades nórdicas donde no hay tanta diversidad racial. Y bueno, ¿qué pasa cuando vamos a contextos mucho más diversos, con comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas, que no se repliquen sesgos contra mujeres, por ejemplo? También otro caso que hubo también es como un algoritmo que decidía a quién le daban crédito o no en un banco y sobre todo qué monto de crédito se le daba a las personas. Y lo que hacía el algoritmo era que a las mujeres, aunque demostraran que tenían ingresos más altos que los hombres, a las mujeres les daba créditos más bajos que a los hombres, porque históricamente así había sucedido. Entonces, es lo mismo, ¿no? O sea, como ver cuál es el contexto local y que la tecnología sea ad hoc al contexto local. O sea, el contexto no tiene que adaptarse a las tecnologías que están sucediendo, sino que la tecnología tiene que resolver los problemas que esos contextos están enfrentando. O sea, la tecnología en aislado o la tecnología desconectada de la realidad es una tecnología vacía y es una tecnología que no va a generar comunidad. Y para que las tecnologías sean exitosas, en el caso también de la inteligencia artificial, tiene que haber una comunidad que se beneficie de esa tecnología, ¿no? Y también aquí podemos caer mucho en estos temas de tecnosolucionismo, que es un término también que muy repetido, pero al final es solamente pensar que con tecnología vamos a resolver todo. Entonces también desde el Estado y desde el gobierno es esa pregunta de, bueno, ¿necesitamos una inteligencia artificial o un modelo de inteligencia artificial para este problema? Si no, ¿por qué? ¿Y qué buscamos resolver con él? Y también algo importante y que nosotras hemos tratado de llevar a muchos espacios, no solo en la región, sino también a nivel global, es que la innovación y la regulación que se ha propuesta desde nuestros países tiene que tener un enfoque latinoamericano.
No es solamente replicar el sistema europeo o replicar la propuesta norteamericana o replicar, también hay un modelo, ¿no? En China también tienen un tipo de legislación para la inteligencia artificial y para la tecnología, pero sí, bueno, cada región también tiene que tener regulación ad hoc que permita la innovación, el desarrollo, pero que también proteja a su ciudadanía. Nosotras, y tenemos, ahorita les voy a compartir la página en el chat, implementamos un proyecto que se llama Empatía, que tal cual era uso de inteligencia artificial para el sector público. Implementamos 9 proyectos con 9 socios, 9 organizaciones en 6 países que buscaban resolver problemas y eran procesos que ayudaban a combatir, por ejemplo, la corrupción, el tema de cambio climático, la transparencia en la toma de decisiones de los sistemas judiciales, muy parecido al de Argentina. Y acá en la página de Empatía, que no sé si cambio de página, bueno, ahorita se los enseño al final para no salirme de la presentación. Pero bueno, lo que también llegamos a la conclusión después de la implementación de Empatía durante 2 años en 6 países de América Latina, trabajando con los gobiernos, trabajando con los emprendedores que estaban también liderando estas iniciativas, es mucho lo que les venía diciendo antes, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta herramienta? O sea, ¿cuál es el contexto? ¿Quiénes son los actores, los colaboradores, las colaboradoras? ¿Quiénes se van a beneficiar de esta tecnología? ¿Cómo los traemos a la discusión? Entonces, también desde el sector público, esto es como hicimos este pequeño mapita de los pasos a seguir cuando buscamos que la inteligencia artificial ayude a resolver problemas públicos y sobre todo es implementado desde el gobierno con una lógica de participación, con una lógica de representación y con una lógica también de co-creación. Una revisión exhaustiva, y creo que el 3, aquí me voy a detener un poco, porque tiene mucho que ver con esta parte, ¿no? O sea, ¿quién publicó estos datos? ¿Qué metadatos están disponibles? ¿Qué datos faltan? ¿Por qué se necesitan estos datos y otros no? Si usamos estos datos, podemos perjudicar a alguien, y todo el tema de privacidad y seguridad. Y también es qué tan actuales son estos datos, ¿no? Si queremos hacer inteligencia artificial con información de 1990, pues bueno, ¿cuál es el histórico? ¿Qué datos nos faltarían? También eso es como súper importante. Y por otro lado, también en el tema del sector público es cómo va de la mano a todo el tema de acceso, ¿no? Acceso a los datos abiertos y cómo también hay una parte, debe de fomentarse y hay una posibilidad de colaboración muy fuerte con el sector privado, que a veces tiene el conocimiento técnico, que a lo que nos pasaba mucho en Empatía, ¿no? O sea, muchos de los proyectos son implementados por pequeñas startups trabajando de la mano con el gobierno, pensando, bueno, ¿cuál es el problema que quieren resolver? ¿Qué tecnología puede ser más conveniente? Ellos tienen como toda la parte técnica, todo el músculo técnico, pero el sector público tiene toda la información y también el conocimiento temático para que como que estos desarrollos sean exitosos. Y al final también, como de estos procesos, y es súper importante, es evaluar, ¿no? Evaluar la herramienta a través del tiempo. Puede que en un momento la herramienta resuelva los problemas, sea muy exitosa, pero tal vez al paso de los años, si no se actualiza, si los datos están descontextualizados, desactualizados, pues tal vez puede perder relevancia o necesite adecuaciones. Entonces también ahí es importante la parte de la evaluación y sobre todo que siga siendo relevante como para el fin para el que se diseñó. También, si quieren, les podemos compartir esta infografía que les compartía. Y por último, nosotros, como un proceso también muy práctico de estos temas de hablar de inteligencia artificial en el sector público, bueno, Hilda está trabajando en colaboración con el Índice de Inteligencia Artificial Responsable, un proceso global que lo que busca es medir el nivel de uso que están teniendo los estados de inteligencia artificial y si ésta se está haciendo bajo una lógica de inclusión, rendición de cuentas, sustentabilidad y si está alineada a los principios de derechos humanos. Hay 3 como ejes principales que son derechos humanos e inteligencia artificial, gobernanza responsable, capacidades de inteligencia artificial responsable, donde se miden justo, ¿no?, las capacidades de los países para avanzar en esta agenda y para el desarrollo de inteligencia artificial. La medición para América Latina la hicimos desde Hilda en 14 países de la región, y así como nosotros hay otra organización trabajando en el Caribe,
en la región de África, Asia, Europa, etcétera, y esto estará disponible más o menos por el verano. Entonces también nos dará mucho gusto compartirles los resultados, porque creo que también nos va a ayudar a poner como un poco en perspectiva dónde estamos y dónde están nuestros países respecto al uso responsable de inteligencia artificial, que sin duda cuando hablamos del sector público y de una perspectiva democrática, pues van de la mano, ¿no? Estas dos cosas. Entonces yo por ahora les quería, denme un segundo porque ahora les quiero enseñar rápido la página de empatía porque ahí tenemos ejemplos específicos de casos de uso de inteligencia artificial para el sector, para diferentes gobiernos. Nada más quiero enseñar las temáticas, así que denme un segundito para salirme de acá y poderles enseñar la página. Entonces, acá estamos. Ahora les pongo el link en nuestro chat. Y lo que quería enseñarles es que acá pueden ver los proyectos. Bueno, la página está en inglés y en español. La pueden encontrar en los dos idiomas. Y en la parte de proyectos, voy a ir rápido para... aquí vienen los ejemplos, tal cual, ¿no? Como los que les mencionaba. Por ejemplo, un algoritmo que analizaba sentencias judiciales en un minuto, muy parecido al de Prometea, que es de la cooperativa Canva, que también trabaja en Buenos Aires. Por ejemplo, un algoritmo que detectaba vía satelital la concentración de aire contaminado. Entonces también, ¿no? Como contingencia ambiental, la calidad del aire, se implementó en Argentina y en tiempo real estaba reportando, ¿no? Si había necesidad de contingencia, etcétera. En Paraguay y en Colombia se implementó un bot que lo que hacía era monitorear todo el tema de compras públicas. Entonces también eso es un tema, pues sí, ¿no? Compras públicas, public procurement, como dicen, y todo el tema de transparencia, etcétera. En Chile, una inteligencia artificial que también ayudaba a predecir. Acá no era como evaluar el tiempo real, sino que predecía cuál iba a ser la calidad del aire hacia futuro. Una plataforma que también, esta es una plataforma y un proceso muy lindo que se dio en Brasil, que se llama Querido Diario, que lo que hacía era que toda la información que se publica en la Gaceta Oficial, como que la traducía y la ponía en un lenguaje mucho más accesible y la actualizaba en tiempo real para que los ciudadanos pudieran entender y saber qué estaba pasando, ¿no? Muchas veces la Gaceta Oficial, pues no vamos a la fuente original, es difícil de encontrar, es muy larga, es difícil, tiene un lenguaje muy técnico, muy legal. Y lo que hacía era como traducir todo eso a una versión como de un pequeñito, como si fuera un periódico donde podían rápidamente identificar qué estaba pasando y pues también esto hace la información más accesible. En el caso de México, Prosperia fue pues sí, un algoritmo que permitió evaluar o prevenir, por ejemplo, con todo el tema de salud que les mencionaba, enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, también acá es como una de las aplicaciones también de prevención y salvar vidas, o sea, muy interesante porque permite como evaluar y ayuda a los médicos a tomar mejores decisiones, a las y los médicos. Y otra que se aplicó con Dinagua, que fue un sistema que permitía detectar dónde había como fugas de agua, ¿no? Extracciones de agua. Entonces también estos son procesos implementados, muy conectados a los problemas que vemos en distintas sociedades, en distintas regiones, y acá está toda la información disponible, están explicados los proyectos, pero también van a tener acá, encuentran un centro de recursos donde pueden encontrar no está cargando, pero bueno, acá tienen distintos policy papers, mapeos y estudios que se hicieron a nivel regional sobre el tema, y también hay un estudio que estamos por actualizar sobre el nivel de uso y el nivel sí, como de implementación que están teniendo los gobiernos de la región en inteligencia artificial. Entonces también acá en la página de Empatía, ahorita se las pongo en el chat y, y bueno, también me encantará escucharles, tienen preguntas, comentarios, apenas ahora puedo ver el chat, entonces por acá voy a ver si hay preguntitas, pero tú, Alma, ya me Hola, vas diciendo. sí, buenísimo, estuvo excelente. Qué bueno, qué buena información todo esto sobre el tema tan relevante de la ética cuando estamos implementando inteligencia artificial. Está buenísimo. Y te voy haciendo la primera pregunta. Creo que va un poquito en línea a lo que estabas comentando hacia el final. No se olviden, por favor,
de escribirnos instituciones para que puedan seguir concursando y soliciten su primera reunión de esta asesoría técnica personalizada. Andreita, por favor, pon nuestros correos para que nos puedan contactar. Recuerden que nos tienen que escribir el nombre de su institución y su número celular con su nombre para poder llamarlos y agendar. Entonces, la primera pregunta es de Patti y ahí ella dice si nos podrías, sé que nos acabas de contar lo de empatía que está sumamente, me encantó todas las cosas y todo lo que han venido trabajando ustedes de la mano con estos países, está buenísimo. Ella dice que si nos podrías dar algunos ejemplos de la aplicación de la IA en otros países en el sector público, de repente un poquito más afuera de Latinoamérica, en el mundo, si tendrías algún par de ejemplos, no sé. Sí, bueno, para la región, bueno, algunos, estos de empatía son algunos que hay. También lo que estamos viendo es mucho en otros países, sobre todo, bueno, que les comentaba, ¿no? El de Estados Unidos, por ejemplo, fue de los primeros países en implementar como inteligencia artificial para el sistema judicial y sentencias. Y después de que fueron detectando errores y como les comentaba un poco también de discriminación y como réplica de sesgos raciales, han ido como mejorando esos sistemas, los siguen implementando. También hay casos interesantes, por ejemplo, en el tema de educación, ¿no? Para identificar cuáles son, por ejemplo, el avance educativo de chicos y chicas o por qué no llegan a universidad, identificar dónde están como perdiendo inscripción en la escuela, deserción escolar, entonces también para identificar grandes volúmenes y hacer predicciones y poder como detectar a tiempo, ¿no? Así, bueno, en el primer semestre de la preparatoria, ahí los perdemos, entonces reforzar esa parte que es muy específico. También en el tema de designación de programas sociales, por ejemplo, apoyo a programas campesinos. Estamos también viendo en Colombia hay un caso súper reciente que también es una aplicación que usa inteligencia artificial para ayudarle a los agricultores a poder identificar cuál es el mejor momento para vender su producto, por ejemplo. O sea, si el mercado, si yo tengo tomates o manzanas y en ese momento es como, no es el mejor momento porque hay demasiada, entonces espérate una semana y va a subir el precio o unos cuantos días, o lo puedes vender mejor en tal ciudad que en la otra porque en esta ciudad está muy barato. Entonces hay también ahí como un modelo que ayuda, ¿no? Como esto de desarrollo económico, entonces le permite a los agricultores de primera mano entender el costo de sus productos y poder identificar. Y ese es un proyecto que está siendo usado en Colombia, por ejemplo, ¿no? También apenas es de los más recientes que estamos viendo. Buenísimo. Te voy a ir haciendo algunas preguntas porque hay algunas personas que están preguntando más o menos lo mismo. Y hablaba sobre la regulación, ¿no? Sobre esta regulación que está mucho más avanzada en Europa. Y yo quería ahí preguntarte, englobando todas estas series de preguntas que nos han ido haciendo por el chat, ¿en qué se diferencia o cuáles serían los puntos fuertes de la regulación que tiene Europa versus Estados Unidos? Y la verdad no sé si China, ahí sí nos puedes contar, si China, que está muy avanzado en ese tema, no sé si ellos también tienen algún tipo de regulación, si hay alguna diferencia entre ellas. Sí, lo que estamos viendo como así en términos súper generales, ¿no? O sea, me voy para no tomar, podríamos hacer una plática solo de eso, ¿no? Como los distintos modelos de regulación de inteligencia artificial, pero en términos generales lo que estamos viendo es, por un lado, el modelo europeo, que lo que busca sí es una regulación más estricta, sobre todo protegiendo la privacidad y la protección de los datos personales. Y está muy basado en la ley que tienen, el GDPR, que es la ley también de protección de datos personales. E incluso han tenido ya casos específicos con ChatGPT por violación de uso de datos personales, ¿no? Incluso Italia en algún momento prohibió el uso y prohibió el uso de ChatGPT en Italia. Entonces tú no puedes entrar a ChatGPT en Italia. Basado en eso, en la ley que tienen de protección de datos personales. Porque exponía, porque justamente no sabían de dónde estaba sacando información personal de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces el modelo europeo está mucho más basado en la protección de la ciudadanía basada, como en términos generales, en el tema de protección de datos personales y seguridad. Como que está más basada es como más restrictiva en ese aspecto. Por otro lado, el modelo norteamericano es un modelo que deja un poco más al sector ser. Está muy basado como en el impulso a la innovación, sin tantas restricciones para el sector privado. Entonces, es un modelo que está impulsando más
la experimentación, el uso, también impulsando mucho el tema, por ejemplo, de la currícula educativa, capacitación, un poco preparando a como desde la legislación a la sociedad que necesitaría para como subirse a esta ola tecnológica. Entonces vemos un modelo más basado y en fomento a la innovación. Y en China también es muy particular porque también China tiene pues un abordaje también muy distinto, incluso sobre el tema hasta las redes sociales, ¿no? O sea, tienen un uso restrictivo de las redes sociales, no hay Facebook, todo vive en WeChat, que es esta mega plataforma donde la gente puede pagar a un servicio, pedir un taxi, hablar con sus amigos, subir fotografías, hacer una reseña de un hotel, de un restaurante, o sea, todo vive en una mega plataforma a la cual también no es de privado, sino que es una asociación público-privada, donde también el Estado tiene inversión y tiene acceso a la información que ahí se publica. Incluso trámites públicos los haces a través de esa plataforma. Renovación de tu licencia, pago de impuestos, todo vive en el mismo lugar. Entonces no hay como que no hay una diferenciación entre lo público y lo privado, está como que todo vive junto. Y hay como en términos también generales, una visión más como de vigilancia y control por parte del Estado de la información. Entonces, por ejemplo, si el Estado debería o no saber si yo voy y pido un taxi para verme con mi mamá, ¿por qué el Estado tendría que saber esa información? ¿No? O sea, tendría que ser eso público o no tendría que ser público. Entonces, hay como es una línea muy delgadita la que vemos en China, y sí un tema como más de vigilancia y monitoreo, y también pensando en inteligencia artificial usada mucho como para esos temas. Hacer incluso ratings de la ciudadanía, ¿eres buen ciudadano, mal ciudadano? ¿Haces cumplimiento de tus funciones como ciudadanía o no? Entonces, un modelo más como más de vigilancia y monitoreo. Excelente síntesis, resumen. De verdad que creo que esto es súper valioso. Lo que nos acabas de contar de las regulaciones me parece espectacular. Y también ha habido muchas preguntas sobre cuando hablabas sobre la regulación, pero ya específicamente hablando de la transparencia algorítmica. Hablando de la transparencia algorítmica, ya existen algunos, no sé si nos puedes contar esto, si ya algunos gobiernos vienen implementando este tema de la transparencia algorítmica y si nos puedes dar algunos ejemplos. Sí, algunos gobiernos hoy están, bueno, incluso Perú, ¿no? Como publicando sus estrategias de inteligencia artificial o están trabajando en el diseño de esas estrategias. Algunos gobiernos tienen tal cual como una legislación, pero tienen tal vez una hoja de ruta o un plan de acción, están como en ese proceso. Algunos los están como poniendo en la mesa, están haciendo consultas con sociedad civil, consultas ciudadanas. Y hay una iniciativa también interesante donde ya participan el gobierno de Chile, Argentina y Uruguay sobre transparencia algorítmica, que están ahí las dependencias sentadas. Hay una representación de gobierno y una representación de sociedad civil de cada uno de estos países, justamente como codiseñando una estrategia de transparencia algorítmica. O sea, y ahí hay unos casos muy interesantes de investigación donde hay como una evaluación de cuáles son todos los casos o como todos los temas en los que el Estado ya está usando inteligencia artificial. Y una vez que se hace como ese mapeo, después dice, bueno, ¿cuáles de estos sistemas ya de inteligencia artificial son auditables? ¿No? Está la información pública, cómo se está usando, cuánta información hay, y estos países están ya participando en esta iniciativa, que también lo que busca es, bueno, sumar a más países, más representación de otras, de la región, y bueno, ir como ahí posicionando más el tema, que también es difícil y también porque muchos países que están apenas haciendo su primera estrategia de inteligencia artificial, entonces también es un poco como, bueno, y ahora transparencia algorítmica, y ahora ética de los algoritmos, y ahora inteligencia artificial responsable, ¿no? Como que son muchas conversaciones, pero también nosotras creemos que es importante como hablar de estos temas para que no sea como de, ay, bueno, ya que avanzamos un montón, regresemos. Es decir, bueno, si hoy estamos empezando, creemos que es una buena oportunidad para América Latina desde el inicio tener la consideración de estos temas que pues, bueno, son importantes y también como que eventualmente pueden volverse ya como obligatorios. Buenísimo. Andrea, por favor, si puedes ir colocando el enlace del registro de asistencia para que puedan ya ir registrando su asistencia, por favor, ahí en el chat. Y como última pregunta, Gloria,
desde la mirada de Hilda en todos estos años, ¿no? ¿Cómo han visto ustedes el desarrollo, la evolución, ¿no? de los datos abiertos en, en estos países, sobre todo en la parte de Latinoamérica? ¿Cómo has visto esta evolución en estos últimos años? Si nos puedes contar ahí un poco, ¿no? Y por los países, no sé quién ha corrido más rápido, si nos puedes contar algo ahí. Sí, bueno, nosotras desde Hilda también implementamos el Barómetro Global de Datos, ¿no? Ahorita también les dejamos acá la liga, que es un ejercicio que justo lo que mide es eso, o sea, la accesibilidad y la existencia de datos abiertos y la disponibilidad de datos en cada país. Es un ejercicio que hicimos a nivel global y justamente ahora estamos en el diseño de la segunda edición. Y lo que veíamos también es que hace unos 5 o 6 años, todavía antes de la pandemia, fue un campo que creció mucho, muy rápido en toda la región, ¿no? O sea, veíamos como que había muchísima apertura, muchísimos gobiernos abriendo sus portales de datos abiertos, disponibilidad, actualización. También muchos gobiernos trabajando con la Alianza de Gobierno Abierto, con OGP, que también como que iba de la mano, ¿no? El plan de acción con la apertura de datos y como que se avanzó mucho. Después de la pandemia empezamos a ver que hay como una disminución de la velocidad en la que se estaba moviendo el tema de datos abiertos. Para nosotros, y no solo porque ustedes nos hayan invitado, pero también Perú es uno de los países que hoy sigue estando en el tema, que ha también ha impulsado muchísimo la agenda y creemos que se está convirtiendo también en un referente en la región, justamente porque es un tema que sigue vigente, en el que siguen trabajando, siguen invirtiendo, cuando muchos países como que un poco desaceleraron el paso. Entre ellos, por ejemplo, México. O sea, México en algún momento iba muy rápido y ahora hubo un estancamiento. En su momento también pasó con Brasil, ¿no? Que también lideraba y luego bajó un poco el tema de la actualización y el tipo de datos que publicaba. También, por ejemplo, República Dominicana es un país que está trabajando mucho en el tema de gobierno abierto, publicación de datasets. Entonces, también lo que vemos en la región hemos visto como olas, ¿no? A veces son unos países los que van muy rápido, luego otros, pero eso creo que al final también muestra como un ecosistema y una temática que es relevante y que qué bueno que no se quede estática, ¿no? Sería como que ya llegamos, publicamos todo, o sea, no hemos llegado a la meta y a nivel global también pasa, ¿no? No solamente nos pasa en América Latina, también países como incluso Estados Unidos tuvo un momento de boom del Open Data, después bajó el ritmo en el que iba incluso la inversión, y así como que hemos visto, como estas olas. Yo creo que el tema de datos abiertos hoy es otra vez muy relevante por el tema de la inteligencia artificial. Porque cuando hablamos de inteligencia artificial no podemos desconectar los temas. Tal vez la palabra de moda es como hablar de IA e inteligencia artificial todo el tiempo, pero es como, o sea, la inteligencia artificial son datos, ¿no? Y son datos y esa inteligencia artificial que sea abierta, transparente, una caja abierta tal cual, pues tiene que ver datos abiertos para poder saber cuál es esa data que está alimentando y también los datos abiertos como una herramienta que van a permitir que la gente genere inteligencia artificial, que les resuelva y que sean como propuestas innovadoras, que haya emprendimientos, que haya startups, que haya tecnología cívica ahora con inteligencia artificial, pero pues va a tener que usar datos abiertos. Entonces también la disponibilidad de datos creo que va a permitir saber hasta dónde puede llegar la creatividad que podemos ahora como llevar al máximo con la inteligencia artificial, pero sí son dos agendas que son como las dos caras de la misma moneda, o sea, no puedes tener una sin la otra y eso es como, para mí, como si nos llevaran algo de esta sesión, es eso, ¿no? Que los datos y la inteligencia artificial van de la mano y no puede funcionar uno sin el otro. La calidad de los datos determina la calidad de la inteligencia artificial y los errores que tenga la inteligencia artificial o los aciertos van a ser gracias a la calidad de la data que lo alimenta. Buenísimo, excelente, me encantó y también creo que nos ha gustado muchísimo escuchar de que Perú pues se está posicionando fuertemente en el tema de datos abiertos, porque esto es gracias a que más entidades públicas se suman, como por ejemplo esta iniciativa del reconocimiento internacional de datos abiertos, para disponibilizar su información, pues cumpliendo con todos los estándares de datos abiertos, con la validación de calidad de datos, y eso está súper bueno. Y antes de cerrar, Gloria, no sé si tienes algunas palabras finales de despedida.
Sí, pues bueno, una vez más agradecerles, Alma, a ti y a todo el equipo de la Secretaría. La verdad, ha sido un gusto acompañarles en este proceso. También un poco aprovechar para felicitar, ¿no? A todos los participantes. La verdad, estoy viendo acá los números del webinar, estamos más de 300 personas conectadas que se hayan mantenido durante estas semanas haciendo las capacitaciones, ahora que le van a hacer sus exámenes, mucha suerte a todos y todas en el examen, pero también es como, eso creo que también abre la posibilidad y creo que también nos da mucho, como mucha energía de seguir trabajando en esta agenda, de seguir impulsando los datos abiertos y al final del día también, si los datos viven en un Excel, no sirven de nada. Entonces, cuando los datos ustedes se los apropian, los usan, los publican, los actualizan, o sea, los datos deben de estar vivos y creo que estos procesos ayudan muchísimo. Una vez más, les felicitamos a ustedes como equipo, a todos los participantes y las participantes por mantenerse aquí estas 8 semanas de capacitación. Desde Hilda, las puertas abiertas siempre. Si tienen dudas, consultas, ahí estamos en redes sociales. Nos pueden mandar ahí mensajito y con gusto también les contestamos. Y pues bueno, como que siento que es como el primer paso, ¿no? También no, después del concurso no abandonen el tema de datos, manténganse conectadas en este tema. Y también hay muchos eventos regionales, webinars de otras organizaciones, no solo Hilda, entonces también yo les invitaría a eso, como una vez que ya entraron al mundo de los datos abiertos, no los abandonen y sigamos impulsándolos. Muchísimas gracias, Gloria. De verdad que nos has motivado muchísimo y por favor no se olviden de escribirnos ahí al correo mío y al de Andrea para generar su primera reunión de esta asesoría técnica personalizada. Bueno, así damos por cerrado nuestro programa de capacitaciones del reconocimiento internacional de datos abiertos. Que tengan una linda semana. Chao. Gracias, bye. Bicentenario del Perú 2024. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.